Hola, les saluda Alexa Paola González Escobar, alumna de la Universidad José Cecilio del Valle. Estoy cursando la clase de Derechos Humanos impartida por el abogado Claudio Casco. El día de hoy les hablaré sobre el caso López Lone y otros versus Honduras, en el que tocaremos diferentes puntos, el resumen y resultado del caso, luego cómo ocurrieron los hechos y el análisis de la decisión. Entre los participantes que aparecen en la foto está Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Tirsa del Carmen Flores Lanza, Ramón Enrique Barrios Maldonado. Ok, empezaré explicando sobre el resumen y resultado del caso. En el año 2009, durante el golpe de Estado en Honduras, 4 jueces miembros de la Asociación de Jueces para la Democracia mostraron una oposición al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Desde una perspectiva legal, los jueces criticaron abiertamente el rol asumido por la Corte Suprema de Justicia en el derrocamiento y el golpe de Estado militar. El 12 de mayo de 2010, luego de una investigación del inspector de tribunales, el Pleno de la Corte Suprema ordenó la destitución de los 4 jueces. A su vez, denegaron la petición de reconsideración de los jueces. Un alegado retraso excesivo en la investigación por parte del Consejo de Carrera Judicial provocó que los 4 jueces sometieran una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces alegaron que Honduras incurrió en violaciones a los artículos 8, derecho a un juicio justo; artículo 13, libertad de expresión; artículo 15, libertad de asamblea; artículo 16, libertad de asociación; y artículo 25, derecho a protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte, en su informe número 103, pleca 13, determinó que el gobierno de Honduras había violentado los mencionados artículos. En el 2014, la Corte emitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con base en la necesidad de obtener justicia. La Corte decidió que el gobierno hondureño violó el derecho de los jueces a su libertad de expresión, asamblea y asociación. Finalmente, ordenó que se retribuyeran a los jueces a sus respectivas posiciones y se les indemnizara por daños compensatorios. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo ocurrieron los hechos y les voy a exponer a cada uno de los jueces. La presente acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos surge a partir de las medidas disciplinarias impuestas a 4 jueces hondureños durante el golpe de Estado militar del año 2009 contra el presidente Manuel Zelaya Rosales. Los 4 jueces, Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios Maldonado y Tirsa del Carmen Flores Lanza, eran miembros de la Asociación de Jueces para la Democracia. Los jueces adoptaron una posición legal y condenaron el rol de la Corte Suprema durante el derrocamiento del presidente. La Corte Suprema describió el golpe de Estado como un proceso de sucesión presidencial en virtud de la Constitución de Honduras. Adán Guillermo López Lone es un juez hondureño que fungió como presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia en el mes de julio del año 2009. López Lone participó en su condición de ciudadano en una manifestación en la cual se denunció el golpe de Estado. En la manifestación también se solicitaba la restauración del Estado de Derecho. La manifestación pacífica fue repelida por la policía, lo que provocó una estampida entre los presentes. López Lone sufrió varias lesiones a causa de la estampida. Los medios de comunicación en Honduras reportaron lo ocurrido, así como la participación del juez López Lone. Posteriormente, él fue investigado y suspendido por la Corte Suprema de Justicia por haber participado en una protesta de índole política y contrario a su rol como juez.
Tirsa del Carmen Flores Lanza era una magistrada de la Corte de Apelaciones en la ciudad de San Pedro Sula y miembro fundadora de la Asociación de Jueces para la Democracia. Flores Lanza interpuso un recurso de amparo a favor del presidente Zelaya y en contra del jefe de Estado de Honduras por la violación de los artículos 7, artículo 11 y artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, Flores Lanza interpuso una acción penal contra los miembros del ejército hondureño, así como los otros individuos que participaban en el golpe de Estado. La jueza fue destituida por haber interpuesto el recurso de amparo. Su conducta fue calificada como contraria a su rol como magistrada. Luis Alonso Chévez de la Rocha fue un juez de juzgado contra la violencia doméstica de la ciudad de San Pedro Sula. Durante una manifestación en contra del golpe de Estado, el juez Chévez de la Rocha cuestionó directamente las conductas de brutalidad policíaca. Inmediatamente fue arrestado y mientras se encontraba bajo custodia, fue agredido físicamente. Luego de este incidente, Chévez de la Rocha también fue investigado y destituido por la Corte Suprema. Ramón Enrique Barrios Maldonado se desempeñó como juez de la Sala Primera del Tribunal de Sentencias de la Sección Judicial de San Pedro Sula y fue miembro fundador de la Asociación de Jueces por la Democracia. El diario El Tiempo publicó un artículo de su autoría llamado No hubo sucesión constitucional. El artículo se trataba de un resumen de una conferencia que Barrios había ofrecido como profesor de Derecho Constitucional. Tras un intento infructuoso ante el Consejo de Carrera Judicial de Honduras, el 6 de julio del 2010, la Asociación de Jueces por la Democracia y el Centro de Justicia y del Derecho Internacional instauraron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces alegaron que las medidas disciplinarias que le fueron impuestas constituyeron un castigo directo por haber expresado su oposición al golpe de Estado y a las posturas de la Corte Suprema. Asimismo, alegaron que se le violentaron los derechos consagrados en los siguientes artículos: el artículo 8, artículo 13, artículo 15, 16 y 25. La Corte concluyó que Honduras violó los mencionados artículos en relación a los artículos 1 y artículo 2 el 17 de marzo del 2014. La Corte sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la necesidad de obtener justicia para las víctimas. Ahora vamos a ver sobre el análisis de la decisión. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue emitida por el juez presidente Humberto Antonio Sierra Porto. La controversia principal ante la Corte Interamericana fue si el gobierno de Honduras violó los derechos a la libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación de los jueces contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los jueces argumentaron: 1. Su derecho a la libertad de expresión fue ilegalmente restringido. 2. Que los derechos a la libertad de expresión y asociación solo podían ser limitados por la preservación de la dignidad, imparcialidad y la independencia de la justicia. 3. Que sus opiniones en contra del golpe de Estado de ninguna manera afectaron el bienestar de la judicatura. 4. Que en su rol como ciudadanos y defensores de los derechos humanos pretendían proteger la institución democrática de Honduras. 5. Que los procesos disciplinarios en su contra fueron llevados a cabo con el único propósito de impedir que se continuara cuestionando el papel que jugó la Corte Suprema en el golpe de Estado.
La Corte primeramente destacó la importancia de los derechos a la libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación en una sociedad democrática. Asimismo, enfatizó que la expresión a favor de la democracia deben ser protegidas en todo momento por el Estado. La Corte estableció que el derecho a la libertad de expresión tiene dos dimensiones, la individual y la social. A nivel individual, el derecho de una persona a expresar su opinión no puede ser arbitrariamente menoscabado o impedido. En la dimensión social, la libertad de expresión consiste en el derecho colectivo a recibir y a compartir información y opiniones. Además, la Corte explicó que los derechos a la libertad de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación no son absolutos y pueden ser limitados. Sin embargo, la Corte explicó que las limitaciones no pueden ser arbitrarias, deben estar previstas en la ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La Corte a su vez estableció garantizar estos derechos a todas las personas y tanto deben ser limitados a un grupo o a una profesión en particular. Es por ello que la Corte determinó que los jueces tienen el derecho a ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión siempre y cuando no interfieran con la imparcialidad y la independencia de la judicatura. La Corte explicó que en ocasiones un juez o jueza en su rol de ciudadanos pueden considerar que tienen un deber moral de expresarse. De acuerdo a las normas establecidas, la Corte concluyó que el gobierno de Honduras violentó los derechos a la libertad de expresión y derecho de reunión. López Lone y Chévez de la Rocha, en virtud de los artículos 13 y 15 en relación al artículo 1, en cuanto a Flores Lanza, la Corte determinó que la radicación de una demanda puede ser considerada como un ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En este caso, Flores Lanza instó un recurso de amparo y una acción penal contra el ejército de Honduras y otros involucrados en el golpe de Estado. Es por ello que la Corte determinó que el gobierno le violó su derecho a la libertad de expresión. En cuanto a Barrios Maldonado, a pesar de no haber sido despedido de su posición como juez, la Corte concluyó que el procedimiento disciplinario en su contra impactó adversamente su derecho a la libertad de expresión. Por último, la Corte estableció que Honduras, además, violentó el derecho a la libertad de asociación de López Lone Chévez de la Rocha y Flores Lanza, debido a que sus despidos provocaron que no pudieran continuar asociados a la Asociación de Jueces por la Democracia. Como una forma de reparación, la Corte ordenó al gobierno de Honduras readmitirlos a los jueces a sus respectivos puestos o a unos similares. Además, ordenó al gobierno de Honduras a indemnizar los daños compensatorios de los jueces. Muchísimas gracias.